Bueno, entonces ahora vamos a recibir aquí, tenemos una conferencia también experta de clase mundial. Nos está acompañando en este momento la querida Olga Beatriz Guzmán en representación de la Equidad Seguros, entidad que también está apoyando al Congreso Internacional Virtual de Gestión de Riesgos y Seguridad Laboral en su tercera versión. Hablando un poco del perfil de Olga Beatriz. Olga Beatriz es terapeuta ocupacional, especialista en salud ocupacional, magíster en administración de salud, magíster en protección de riesgos laborales, ergonomía y psicología del trabajo. También es doctora en ciencias de la salud en el trabajo, profesora asociada, directora del Departamento de la Ocupación Humana, coordinadora del Diplomado en Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral de la Universidad Nacional de Colombia, que también ha estado apoyando la realización de este evento. Es consultora en rehabilitación, bienestar, salud laboral y viene representando hoy a la Equidad Seguros. Nos va a hablar de un tema muy importante, la rehabilitación y la reincorporación laboral en el marco de la resolución 3050-2022. Pretendemos con esta conferencia dar a conocer el programa de rehabilitación y reincorporación laboral en el marco de la resolución 3050-2022 y también determinar qué compromiso tienen todos los actores del sistema general frente a estos temas de rehabilitación y reincorporación laboral de acuerdo con la legislación nacional colombiana. Entonces, Olga Beatriz, qué bueno saludarte, muy buenos días, bienvenida a nuestro congreso y bueno, vamos con toda entonces. Equidad Seguros, Universidad Nacional presente, 8:57 de la mañana. Tienes 45 minutos para tu disertación. Cuando te falten 5, espero que la cámara me funcione para darte un saludito. Me verás en cámara y si no, pues si no me funciona la cámara, en algún momentico intervendré para decirte faltan 5 minuticos. Bienvenida y gracias por estar acá. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Gracias a todos los organizadores de este congreso, a la ingeniera Mónica López, especialmente de La Equidad, y a todo mi equipo de trabajo que me viene apoyando desde hace mucho tiempo en temas que desde la academia de la Universidad Nacional de Colombia hemos apoyado para el desarrollo de una norma que hoy venimos a presentarles, que es la resolución 3050 de 2022, con un antecedente muy interesante que ya les voy a comentar. Me gustaría saber si ustedes están viendo en pantalla la presentación. Sí, sí, señora, ahí la estamos viendo. Perfecto, está bien. Ok. Bueno, entonces, en el marco de este tercer Congreso Internacional de Gestión de Riesgos y Seguridad Laboral, pues muy pertinente poder hablar de una resolución que sale el 28 de julio de 2022 sobre la rehabilitación y reincorporación laboral. Realmente, este es un trabajo que más allá pues de todo este currículo y este recorrido de mi profesión se ha podido potencializar para poderle mostrar al país que hay un programa que se viene gestando desde el comienzo, desde la vigencia del Sistema General de Riesgos Laborales, que entró con el decreto 1295 por allá después de la ley 100 de 1993 y que a partir de ahí se inició con la construcción de unos manuales. Este que ustedes ven en pantalla es la tercera edición del Manual de Procedimientos para la Rehabilitación y Reincorporación Ocupacional, que finalmente lo adopta solamente el Ministerio del Trabajo, específicamente para el Sistema General de Riesgos Laborales. No sin esto significar que la rehabilitación integral debe ser para todos los casos, tanto comunes como laborales. Solo que en términos de competencias y de coberturas, le coloca unas responsabilidades a las administradoras de riesgos laborales y por eso, digamos que lo que vamos a presentar acá se enmarca en todo lo que tiene que ver para los eventos tanto de accidentes de trabajo como de enfermedades laborales. Ya seguramente para los empresarios, para los trabajadores, habrán cuestionamientos y bueno, ¿y entonces qué sucede cuando hay la presencia de una enfermedad común y eso significa un ausentismo, unas incapacidades, un déficit de la productividad y unos problemas que seguramente se generan en las empresas al no saber qué hacer con los trabajadores que tienen temas de origen común, de cómo aplicar esas recomendaciones, de cómo poder llevar a cabo dentro de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo un programa que a la luz de esta norma que sale este año
pues nuevamente nos deja solamente como en cabeza de las administradoras de riesgos laborales en esa responsabilidad de los eventos de origen laboral, pero que de acuerdo a todo el contenido, a todo lo que se trabaja en la norma, pues también podemos tener un norte para aplicarlos en esos otros casos de origen común, en donde solamente tendremos pues una parte, digamos, de la asesoría como tal de las administradoras. Sin embargo, para que podamos identificar, este es el manual que salió en su tercera edición por allá como en el 2010, en el 2011, y con el cual se le dio toda una estructura a los programas de rehabilitación. ¿Qué se pensó para el país? Pues que ya no era una cuestión de si queríamos hacerlo o no queríamos hacerlo, o también de pensar que la responsabilidad del tratamiento y del manejo de estos casos era solamente de las administradoras de riesgos laborales, que por el hecho que las empresas hicieran unas cotizaciones, solamente entonces se dijera, no, este caso lo podemos enviar a la administradora de riesgos si nos desentendemos del asunto, o que el trabajador dijera, como el evento me ocurre acá dentro de la empresa y aquí fue donde me enfermé y acá es donde me lesioné y acá es donde ya seguramente no voy a encontrar ninguna oportunidad más, ni un proyecto de vida, entonces acá me quedo y acá me tienen que responder por una indemnización, por una pensión, etc. Entonces, esos mitos y esos estigmas se caen, y con esta norma, entonces queda reglamentado el manual de procedimientos y de alguna manera, más que esa parte que puede sonar punitiva, que puede ser lo que nos enmarca dentro de la norma para hacer temas que son de obligatorio cumplimiento, es generar una conciencia social, una responsabilidad social tanto de las empresas, una participación activa de los trabajadores dentro de su proceso, una comunicación que pueda ser realmente efectiva entre las gerencias de las empresas, un compromiso que tiene que partir de allí en las organizaciones para que estructuralmente todas las personas que tienen que ver con estos procesos, no solamente los coordinadores de seguridad y salud en el trabajo, tengan esta información, que le podamos llegar a esos jefes de área en las plantas, en las partes operativas, en las áreas administrativas, en todo lugar donde tenemos trabajadores afiliados que puedan tener algún evento y que en realidad puedan sentirse partícipes de un programa que hoy día se focaliza en este manual que ya teníamos, pero que hoy día se reglamenta con la resolución 3050 de 2022. ¿Y qué consideraciones entonces vamos a tener? Pues hay muchísimas alrededor de la norma, es decir, antes de que existiera esta 3050, pues se hablaba mucho de temas de cómo incorporar la rehabilitación en diferentes programas, en diferentes instancias dentro de los sistemas y los programas que se venían realizando, no solamente en las empresas, sino que nos sirviera también para fomentar temas de inclusión laboral para personas con discapacidad, que nos pudiera dar elementos de esa seguridad y salud en el trabajo que bajo las disposiciones de diferentes normas se pudieran llevar a cabo también desde la promoción y la prevención. No porque se habla de rehabilitación, hablamos solamente de esa parte clínica, asistencial, que la asociamos mucho con la parte médica, con la parte de la hospitalización, de lo que implica estar en un tratamiento, no, sino que lo vemos de una manera más global, en donde vamos a tener una persona que se integra en todas sus áreas de la vida cotidiana. Y es así como hacemos referencia a algunas normas importantes. Naturalmente, pues nuestro ente regente a nivel normativo, que es la Constitución Política Nacional, nuestra Carta Magna en el artículo 47 por allá, entonces habla sobre esa obligatoriedad que tiene el Estado para garantizar que las personas que sufren algún evento, que tienen una discapacidad, realmente puedan ser beneficiarios de programas de rehabilitación. Y después de esto, en diferentes artículos, el 25, el 54, también se hace referencia a la ley novena, ese del 79, es el Estatuto de Seguridad y Salud en Colombia, y el decreto 2177 de 1989, que es con el que se adopta el convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo. Esto quiere decir que nos trae
como en vigencia que el país está alineado con lo que la OIT ha dispuesto en materias de rehabilitación profesional. Y una vez lo ratifica, ¿a través de qué? A través de la Ley 1562 del 2012. Por allá cuando se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y entonces nos entrega una cantidad de disposiciones que después se materializan en gran parte con el Decreto 1072 del 2015. Entonces, esta parte normativa es como la que le da el antecedente a toda esta contenido y especialmente a lo que fue ya la materialización de la resolución 3050, que es el objeto de esta charla. ¿Y qué encontramos en esa resolución? Digamos, más que ustedes la pueden descargar desde la página del Fondo de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, pero que aquí pretendemos mostrar en un panorama pues muy global para saber qué es ese contenido y puntualmente qué es lo que está trabajando en materia de lo que es la rehabilitación integral y la reincorporación laboral. Entonces, este es su contenido. Vamos a hablar de un objeto y el ámbito de aplicación, las características del programa de rehabilitación integral, cuáles son esas responsabilidades, quiénes en cabeza de quién están las responsabilidades de tener un programa de rehabilitación. Algunas definiciones y conceptos, porque esto que era tan técnico y tan específico del manejo de determinadas profesiones, disciplinas, hoy día está en cabeza de todos en las empresas, todos tenemos que tener un manejo, todos tenemos que estar como entendiendo algunos términos que van a ser muy útiles en el momento de hacer solicitudes, en el momento de responder algunos requerimientos, bien sea administrativos o de índole jurídica. Entonces, es importante alinearnos con esas definiciones y conceptos que nos está entregando la norma. También la norma contempla esas situaciones de abuso del derecho y acá va a ser muy importante eso, porque antes se pensaba porque yo soy el trabajador o porque generalmente se pueden presentar situaciones en donde a mí es el que me pasa el evento, entonces yo puedo hacer uso de muchas situaciones en donde no se presenta el trabajador a la empresa, donde puede haber el abuso de las incapacidades, donde se miente respecto a su condición de salud, pero también otras situaciones en donde las empresas también son responsables de por qué no son exitosos estos procesos de reintegro y de reincorporación con los trabajadores. Entonces, allí nos viene situando, ¿sí?, en cuáles son esas responsabilidades y cuáles son esas situaciones también en donde se puede visibilizar ese abuso del derecho. Finalmente, la inspección, vigilancia y control, que está a cargo del Ministerio del Trabajo en este caso. Muy bien, entonces, ya ustedes saben que en el chat pueden ir dejando sus preguntas y en determinado momento entonces le vamos a dar alcance. Empezando pues por entender que el objeto de la norma es adoptar ese manual de procedimientos del programa de rehabilitación integral para la reincorporación laboral y ocupacional en el Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa debemos diseñar, debemos tener un programa de rehabilitación que dé respuesta a toda esta parte normativa, pero que adicionalmente se pueda contemplar dentro de todos los aspectos que el Ministerio de Trabajo ha dado a través de esos lineamientos, a través de todo lo que implica que la ARL proporcione un programa de rehabilitación modelo que esté alineado con la norma, que esté alineado con ese manual que ya venía desde el 2010 y sus anteriores, que se pueda llevar a disposición de las áreas tanto de seguridad y salud en el trabajo, en la parte de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, porque no basta con tener un tratamiento y una serie de acciones que van en torno a las decisiones que se toman en conjunto con el trabajador, sino que tiene que ver con la permanencia, con ese mantenimiento, cómo la persona puede llegar a retomar sus actividades tanto de la vida diaria como las laborales, como las cotidianas, y aplicar esa serie de recomendaciones que vienen como parte de su nuevo quehacer en el desarrollo de sus actividades. Entonces,
Aquí nos centra precisamente en poder definir pues cuáles son esas competencias y quiénes son los que están, digamos, responsables en este proceso, que eso es el ámbito de la aplicación de todo lo que tiene que ver con esos eventos que se están presentando. Entonces, en primer lugar, pues vamos a tener acá pues los trabajadores. Eso tiene una cobertura sobre trabajadores dependientes e independientes y una vinculación especial aquí hacia las familias. Anteriormente pensábamos que como si eran eventos laborales, entonces solamente iba a tener una cobertura sobre los trabajadores porque es a quien se contrata. Pues en este momento ya no es solamente ese concepto. Tenemos un concepto en el que se amplía la familia buscando esa parte de una red de apoyo, inclusive que se extiende hacia ese círculo social, hacia los amigos, hacia esa parte que le puede brindar un soporte emocional y que puede generalmente facilitar estos procesos de integración de la persona, no solamente al mundo del trabajo, sino también a su familia y también a la sociedad. No solamente se va a quedar con los trabajadores dependientes, es decir, a los que están vinculados a las empresas, sino que así como la norma, como la 1562 incluyó toda la parte de los trabajadores independientes, entonces allí quien tenga la capacidad de pago, quien sea cotizante, quien esté aportando estos recursos de cotización por riesgos laborales al sistema, también tienen ese alcance y también tienen ese derecho de poder manifestar en determinado momento que se le diagnostique una enfermedad o que tenga un accidente, poder ingresar a un programa de rehabilitación que en este caso, para los independientes, pues la administradora de riesgos laborales tendrá que dar esos lineamientos. Y aquí, ¿qué más nos está diciendo? Nos está diciendo es que hay que focalizar a esa población afiliada al Sistema General de Riesgos Laborales ¿en qué? En cuál es su actividad, cuál es la ocupación que tienen estos trabajadores, a qué empresa está afiliada y esa empresa a qué sector económico pertenece. En el término de las responsabilidades de los empleadores, contratistas y contratantes, ¿cuáles son esas responsabilidades también? ¿Cómo se vinculan al programa de rehabilitación? ¿Qué alcance tiene el hecho que le lleguen unas recomendaciones o que ellos sepan de un proceso y que no se tomen decisiones aisladas, sino que realmente siempre se tenga la asesoría y que sea una asesoría costo efectiva, en donde realmente podemos garantizar unas condiciones de productividad, de seguridad, de confort, en donde podamos establecer cuáles son esas diferencias o cuáles son esas similitudes entre las capacidades que tiene una persona posterior a tener un evento. En este caso, ya sabemos que hablamos de los eventos laborales y los requerimientos de su puesto de trabajo o de su ocupación. ¿Cuáles son esos puntos de acercamiento o de alejamiento que tenemos identificados para que se puedan tener decisiones alrededor de las metas, como pueden ser reintegros sin modificaciones o con modificaciones o reubicaciones temporales o definitivas que en el común del trabajo que se hace para las empresas se convierten en un dolor de cabeza? ¿Y por qué? Porque no sabemos qué hacer con las personas. Y no tanto porque tengamos que saber qué hacer con las personas, porque las personas, digamos que en este concepto lo que se viene trabajando es que podamos hacerlas partícipes de el proceso y no de tomar unas decisiones que sean aisladas o que se muevan como fichas de ajedrez, por decir algo. Entonces, en este caso, la participación activa tanto de los empleadores como de los trabajadores se constituye en un punto muy importante dentro de este esquema. Y arriba pues tenemos la administradora de riesgos laborales, que es el ente asesor. Es el ente asesor, el ente acompañante, es el ente que realmente viene haciendo una aplicación de esos lineamientos del ente rector que viene siendo el Ministerio del Trabajo y que por ende no es exactamente quien ejecuta esas actividades de las cuales son responsables las empresas.
es quien acompaña, quien asesora y quien puede dar todos los elementos para que realmente las empresas puedan formar sus programas dentro de las empresas. Un programa de rehabilitación dentro del sistema de gestión que aplique, que incorpore los lineamientos que van de la administradora de riesgos laborales en línea con las disposiciones del Ministerio del Trabajo. Así es esta parte del esquema y en el vínculo que establecemos tanto con entidades promotoras de salud o con instituciones prestadoras de salud hoy día, que hacen parte de esa red de servicios que tienen las ARLs, pues también tienen un compromiso. También las entidades tienen ese compromiso de revisar cuándo emiten una incapacidad, de revisar cuál es la situación real de ese trabajador, de generar una comunicación con la administradora de riesgos laborales para saber si lo que el trabajador está manifestando como motivo de consulta realmente es lo que amerita que se le dé, que se le amplíe o se le prorrogue una incapacidad. Que estemos enterados de estos procesos y eso es lo que garantiza una integralidad. Y ese es el papel, digamos, que estamos esperando que a futuro, con una norma que reemplace esta o que la actualice, realmente le ponga unas responsabilidades más visibles también a las entidades, sobre todo para que tengamos allí el manejo de esos casos de origen común, como les venía diciendo. Y nos habla también la norma de unas características del programa de rehabilitación integral. Pero, ¿qué entendemos por rehabilitación integral? Acá ustedes pueden ver un esquema en donde realmente tenemos la integración de 3 aspectos fundamentales que hacen parte de la primera fase de lo que podemos llamar integralidad. Y es rehabilitación, si preguntáramos acá, hubiésemos hecho ese ejercicio práctico de en su mente, ¿qué es lo primero que se le viene cuando escuchan esa palabra rehabilitación? Entonces, antes de leer seguramente todos, no, la rehabilitación, entonces tenemos como esa parte clínica, esa parte funcional, esa parte asistencial, que efectivamente se enmarca en una sola de las esferas o en una sola de las fases, que es la rehabilitación funcional. Es por donde ingresan los casos, porque cuando tenemos un accidente de trabajo, la atención que se deriva de ese accidente, de ese evento, es inmediata y tiene que ser enfocada precisamente en los procesos clínicos de una urgencia, de una atención médica oportuna, que finalmente puede terminar en procesos de cirugías, en terapias, en atención psicológica, que tiene que ver con eso que dispone la Ley 776 del 2002 en materia de poder garantizar unas prestaciones tanto asistenciales como económicas, pero que se ciñen a toda la atención que tiene que ver con el diagnóstico que se establezca para poder hacer esa atención. Y esa norma allí precisamente nos permite decir, pues es que miremos esa parte fisiológica, esa parte psicológica, esa parte en donde se puede ver afectada la funcionalidad de la persona para realizar una actividad, no solo laboral, insisto, sino que efectivamente todo lo que se proporcione allí en materia de medicamentos, en materia de órtesis, de prótesis, en materia inclusive del transporte que se le pueda dar a la persona para facilitarle que pueda acudir a sus tratamientos sin riesgos. Eso es esa parte de la rehabilitación funcional que por años se quedó estática y se quedó solamente aquí y que se veía solo desde una parte muy biomédica. Entonces, hoy, ¿qué nos está diciendo? Intégrese. Esto no es nuevo, esto de hecho parte de todos los insumos que para las carreras de formación como la terapia ocupacional trajo el Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional desde hace mucho tiempo y tenía que ver con que se trabajaran estos conceptos de la rehabilitación profesional y de la rehabilitación social. Entonces, que esta funcional no se quedara solita, sino que al incorporar esta que está acá en azul, que es la rehabilitación profesional, podamos contemplar un proceso en el que se logra compensar
toda esa parte de las desventajas que se originan a raíz de una deficiencia o un diagnóstico, que generalmente pueden dejar de manera temporal o definitiva a una persona en una situación de discapacidad, y que finalmente lo que busca es que efectivamente se tenga esa integración a su vida cotidiana, una integración social y laboral. Y es aquí donde realmente vienen unos conceptos muy interesantes, que es ver si se va a ubicar a la persona en la misma labor, en la misma ocupación para la cual fue contratada, o se van a hacer unos movimientos que implican conceptos que ya se enmarcan en la reubicación, que puede ser temporal o definitiva, o inclusive nos llega a pensar en una reconversión de mano de obra. En ese sentido, es poder decirles que esta fase requiere de estudios específicos, en donde las ARL sí que están comprometidas en esta parte de las responsabilidades de generar los estudios para que los profesionales idóneos, en este caso, pues terapeutas ocupacionales que tengan la formación para poder llevar a cabo los análisis de exigencias, que puedan realizar pruebas de trabajo, que puedan realizar inspecciones y seguimientos basadas en qué? En la descomposición de la actividad que realizan las personas, en la descomposición de esas tareas, operaciones que tienen que llevar a cabo en la empresa, pero que también se puedan estudiar esas actividades de la vida diaria básicas e instrumentales, en donde surgen las primeras afectaciones de imposibilidad para tener una independencia o autonomía cuando ocurren determinadas lesiones. Muchas veces de esa parte motivacional, de esa parte volitiva, en donde se ve afectada en la parte que la persona realmente tiene para poder volver a la empresa, para poder relacionarse, para poder volver a asumir sus roles. Entonces, este es un gran compromiso de las ARLs y de las empresas, porque en la parte asistencial, la ARL lo que hace es autorizar y administrar los recursos para que los prestadores de servicios adscritos, recordemos que la norma nos dice, pueden tener unos prestadores de servicios que pueden ser propios o contratados. Y en ese sentido, entonces, poder dedicarse a prestar una asesoría más directa a lo que en su competencia sí se tiene, y es el acompañamiento para hacer unos estudios. Las recomendaciones no salen de un cajón, no son iguales para todo el mundo, no tienen, digamos, una unificación por patologías o por diagnósticos. Las recomendaciones deben ser personalizadas, deben tener estudios previos, deben salir del estudio de la ocupación de las personas. Y por eso es que el llamado acá es a que realmente hagamos uso de este recurso que poco se ha tenido, porque el desconocimiento tal vez ha hecho que solo nos centremos en una parte de lo funcional. Y esa que es la rehabilitación social, pues tiene un énfasis que quizás nos aleja un poco de los alcances que puedan tener los actores del sistema, hablando de las ARLs y hablando de las empresas, porque realmente es un proceso que establece los mecanismos de interacción con el entorno familiar, social y laboral, pero en busca de unos facilitadores. Por ejemplo, cuando la persona se tiene que trasladar en Transmilenio porque vive en Soacha y la empresa queda en la 170, hablando del contexto de la ciudad de Bogotá. Entonces, es muy difícil que podamos adecuar esas situaciones. En algunos casos, cuando se hacen los estudios acá en la parte de rehabilitación profesional, las empresas que tienen algunos centros de trabajo, por ejemplo, entidades que tienen oficinas o que tienen plantas operativas en otras partes, y quizás se puede llegar a hacer esas modificaciones, esos cambios, pues digamos que ahí sí hay facilitadores, pero cuando no existen, porque se sale de este alcance, pues va a ser una barrera dentro de ese contexto de la rehabilitación social. Se tiene que estudiar y se tiene que contemplar para dar unas recomendaciones, pero no tiene un alcance propio dentro de las entidades, pero tiene que quedar contemplado. Y acá
lo que se quiere mostrar en este diagrama específicamente es poder como representar y hacer un resumen de lo que el anexo técnico que está dentro de la norma nos pone en 4 etapas. Esas 4 etapas, ¿cuáles son? Son las etapas que van desde la identificación de los casos para ingresar al programa de rehabilitación, que tiene que ver con el reporte de los accidentes de trabajo a través del FURAT y de las enfermedades laborales a través del FUREL, con diagnósticos que ya están definidos, con un origen que ya está en firme, con esos dictámenes que ya si tuvieron que ir a la Junta Nacional y quedaron en firme, si por términos quedaron en firme, o si la ARL desde un comienzo aceptó o estuvo de acuerdo del origen laboral de esas enfermedades o calificó de origen laboral un accidente, esos casos ingresan al programa de rehabilitación. ¿Cuáles ingresan? ¿Qué es esa captura de casos? Tiene mucho que ver en términos del accidente de trabajo con la resolución 1401, pero si lo vemos en términos del manual, que nos está diciendo? Es que, mire, hay accidentes de trabajo que pueden tener incapacidades mayor a 15 días y generalmente tienen que ver con esos accidentes que tienen una gravedad, una severidad, porque es el compromiso de fracturas de huesos largos, porque es un trauma raquimedular, un trauma craneoencefálico, porque hay accidentes en los ojos, principalmente podemos tener aquí atrapamientos, aplastamientos, heridas profundas, donde pueden haber corte de tendones, de ligamentos. Esto por mencionar, digamos, algunos de los que tenemos allí. Entonces, ya implica que ingresen al programa de rehabilitación. Hay otros que son las enfermedades laborales. ¿Cuáles enfermedades laborales deberían entrar a un programa de rehabilitación? La respuesta es todas. Todas las que están contempladas en la tabla de enfermedades laborales, decreto 1477 del 2013, y que están bajo el alcance también de aquellas que han sido determinadas bajo la noción de causalidad, las que han sido determinadas como enfermedad laboral por esa relación causa-efecto y que se tienen que reportar al ministerio mensualmente. Eso es tarea de las ARL, reportar mensualmente cuáles casos ingresan a un programa de rehabilitación. A través de la resolución 1570 del 2005 se debe hacer este reporte, que es obligatorio. Y eso hace parte de esa vigilancia y control de la que habla la norma en la parte final. Después que se tienen identificados esos casos y que ingresan a un programa de rehabilitación, ¿qué se hace? Y acá digamos que es muy importante porque las empresas preguntan mucho. ¿Qué pasa si yo tengo una persona sintomática y no le han prestado atención por la ARL? No le puede prestar atención la ARL porque si no ha ingresado con estos requisitos al programa de rehabilitación, porque no tiene un dictamen de origen claro, porque no tiene un diagnóstico definido, no lo puede ingresar. Por eso la atención, mientras tanto, la tiene que estar prestando la EPS. Entonces, ya después que sí se ingresa al caso, vamos a irnos a la etapa 2. ¿Cómo se llama esa etapa 2? La evaluación de los casos. Y en esa evaluación de los casos, lo que queremos dejar como claro es que la empresa tiene un derecho y tiene un deber. ¿El deber cuál es? El de aportar toda la información de manera oportuna, de poder estar en comunicación con la ARL y poder definir esos puestos de trabajo o poder definir quién está a cargo de la operación que realiza ese trabajador que se ha lesionado, para aportar la información que se requiere para los estudios. Esos estudios son básicamente 4 o 5 que se han definido y tienen que ver, en primer lugar, con poder realizar ese análisis de exigencias para mirar si la persona realmente puede volver a realizar la actividad para la que fue contratado o no, y de ahí sacar unas recomendaciones anticipatorias a su reintegro, o inclusive de personas que no han salido a una incapacidad, pero sin embargo se encuentran inmersos en un proceso de rehabilitación, porque no todas las personas que ingresan a un programa porque se han tenido una lesión necesariamente van a incapacitarse.
Facilitar toda la información, los espacios, es muy importante. No decir, no, es que yo no lo creo conveniente, es que no me parece, es que yo creo que eso lo podemos hacer internamente, no, nosotros ya tomamos decisiones al respecto. Esa parte de la autonomía de la empresa se respeta, pero sí tiene que ir en una comunicación directa con las disposiciones de la ARL. ¿Para qué? Para que efectivamente se cumpla esa premisa de la que habla la norma, y es que tanto el trabajador como la empresa sean partícipes con las decisiones que desde la ARL se pueden tomar para garantizar que el desempeño de ese trabajador es seguro y que puede ser coadyuvante para la recuperación de esa persona. En ese sentido, pues hay una formulación de un pronóstico tanto funcional como ocupacional. Y ese pronóstico lo que nos está diciendo, mire, seguramente esta persona va a ingresar para una reubicación temporal, que la idea no es que estemos trabajando solamente bajo los conceptos de la reubicación. En estudios que hemos hecho, en investigación que se ha hecho con otra ARL y con el grupo de estudiantes de terapia ocupacional de la Universidad Nacional, es que cuando se aplican todas estas evaluaciones, incluida una evaluación ocupacional domiciliaria, que lo que hace es identificar en cuáles áreas de la vida personal, de la vida diaria de las personas se ve afectado su desempeño, y poder generar recomendaciones tanto extralaborales como laborales. Eso permite que se hagan reintegros tempranos, que se hagan reintegros que pueden ser exitosos, reintegros en donde la persona se siente que no solamente es esa pieza productiva que tiene la empresa, sino que es un ser humano, que le están teniendo en cuenta todo su componente, no solamente físico, sino mental, emocional, su familia, su entorno, fuera y dentro de la empresa. Entonces, esto nos permite llevar a cabo metas que tienen que ver, por ejemplo, con reintegros solamente con modificaciones, y eso no solamente impacta de manera positiva a las empresas y a las ARLs, en el sentido que son los insumos para calificar después la pérdida de capacidad laboral en el título 2. Se califica el rol laboral con esos mismos elementos. E independientemente de lo que implica el pago de una indemnización por ese concepto, implica es que las personas que están allí realmente tengan una mejoría médica máxima, que realmente las secuelas que se puedan llegar a calificar, o en otros casos inclusive no hay secuelas y entonces tienen una recuperación satisfactoria en su totalidad, puedan retomar esas actividades. Y en los que no, en los que definitivamente quedan unas secuelas importantes, poderles dar una orientación hacia actividades productivas diferentes al empleo, o inclusive si se llegaran a pensionar, a darles una orientación que les permita incluirse laboralmente bajo el derecho de las personas con discapacidad, de lo que habla la Ley 361 de 1997. Entonces, en ese sentido, esa parte del pronóstico ocupacional y de esas evaluaciones que salen de la etapa 2 nos llevan a poner en juego muchos factores que en principio tiene que aportar la empresa. Porque la empresa es quien nos abre las posibilidades para poder estudiar si las personas pueden estar allí o no, o pueden estar parcialmente. Entonces se les quita un dolor de cabeza y de alguna manera una responsabilidad, porque se traslada esa responsabilidad a un estudio que es técnico y que es idóneo de unos profesionales. ¿Para qué? Para que finalmente eso sea objeto de ese seguimiento, que no solamente nos va a dar los elementos para saber si la persona se recuperó totalmente y cumplió con todo ese procedimiento que culmina con la calificación de la pérdida de capacidad laboral y que se devuelve después a los sistemas de vigilancia epidemiológica. Entonces aquí veremos cómo los programas que tienen que tener la empresa ya tienen que vincular también las acciones de la seguridad y salud en el trabajo. No ver esto como algo aparte, como algo que es del servicio médico, como es algo que no tiene, digamos, una cabida entre las actividades de promoción y prevención, porque sí lo tiene. Lo tiene en el momento que devolvemos estos casos
a los sistemas de vigilancia y desde allí se tienen que enfatizar en las actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y de los accidentes para que no haya un agravamiento, para que no se recaiga en un ausentismo innecesario y para que finalmente en la fase del seguimiento podamos visibilizar ese efecto de cascada que en responsabilidad tenemos todos los actores, porque el ministerio va a pedirle va a hacer un seguimiento sobre las ARLs. Y a su vez las ARLs tienen que hacer ese seguimiento sobre las empresas y los trabajadores y las empresas específicamente con sus trabajadores. Entonces, este es digamos, parte de esos procedimientos que es muy importante visibilizarlos en las 4 fases y que luego la norma, pues cuando la revisamos aquí, algunas de esas responsabilidades lo que nos está diciendo es esto que veníamos mencionando, hay que asesorar a las empresas, ¿sí? Para el desarrollo e implementación de esos programas, sobre todo para que se incorporen al interior del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Suministrar y adaptar los productos de apoyo para facilitar el funcionamiento e independencia del trabajador. ¿Qué es esto? Es que existe un término que son los productos de apoyo y tiene que ver con la tecnología de asistencia y esto tiene que ver con que en el momento de su rehabilitación funcional se le puedan dar a las personas, por ejemplo, las muletas, los bastones, que se le pueda facilitar el transporte, que se le pueda facilitar todos los aditamentos necesarios que él requiera para poder retomar su vida lo más normal posible. Disponer de la infraestructura física propia o contratada, pues esto hace parte de los convenios que deben tener en todas las ciudades, en todo el país. Y si no, pues tener los procedimientos de cómo van a garantizar la prestación del servicio a esas personas, pero que también esas IPS estén enteradas de los procesos para que no nos generen una disparidad o una controversia entre los conceptos que se dan en la parte funcional versus los que se dan a nivel de esa rehabilitación profesional que ocurre con los equipos interdisciplinarios que están trabajando en cabeza de las ARLs. Ni mucho menos entrar en controversia con las recomendaciones que emiten los médicos que están contratados o las entidades que están contratadas por las empresas para hacer los exámenes post-incapacidad. Después de esto también vienen otras responsabilidades, son estas y muchas más que por el tiempo pues no podemos focalizarnos en todas, pero que la norma en el artículo 4 lo está diciendo. Aquí hay que inclusive pensar en lo que la tecnología nos está trayendo hoy día. Inclusive que lo que nos dejó la pandemia fue poder llegar territorialmente a tener alcance sobre las evaluaciones de las personas y sus familias y sus entornos laborales a través de la telesalud, por ejemplo. A poder incorporar las personas en el uso de tecnologías de la comunicación y de la realidad virtual que sean benéficas para sus tratamientos. Y lo más importante es que se pueda realizar el seguimiento, el cumplimiento del proceso de reincorporación por parte del trabajador y el empleador. Aclaro aquí que reincorporación no es sinónimo de reintegro. La reincorporación se da cuando esa persona ha logrado adaptarse al sistema de trabajo, cuando esa persona no tiene barreras actitudinales o de comunicación o físicas que muchas veces se encuentran en la empresa. Aquello que en las empresas se da cuando no sabemos cómo dirigirnos a esa persona, más cuando son trastornos mentales. Todo este tema psicosocial, todos sabemos que a veces se vuelve un poco más difícil de manejar y muchas veces hasta el nombre se le pierde a la persona, porque los queremos ubicar en áreas de trabajo con etiquetas de enfermos laborales o las personas con recomendaciones especiales. Entonces, el hacer especial algo ya está estigmatizando y está violentando de alguna manera, vulnerando un derecho de los trabajadores y es a la igualdad, a la equidad, al derecho a tener con dignidad su trabajo, pese a que han tenido una situación de salud a la cual nos podemos ver expuestos cualquiera de nosotros en una situación específica de la vida. Y
también menciona esas responsabilidades de los prestadores de salud a las ARLs. No me voy a detener tanto acá porque sé que hay un espacio de preguntas. Sí que para las prestadoras de salud a las ARLs, pues es un tema que deben vigilar las ARLs específicamente al momento de elegir quiénes son sus prestadores de servicios, pero también cómo hacen ese monitoreo y ese seguimiento para garantizar la calidad, la continuidad, la integralidad, la oportunidad sin barreras. A veces estamos por pensar que en el momento actual han habido muchos cambios de las realidades de lo que fue al comienzo el sistema, y era que las entidades prestadoras de servicios corrían mucho para la atención de esos casos que eran dictaminados de origen laboral. Hoy día no. Hoy día, por el contrario, muchas se pueden rehusar a hacer estas atenciones. Hay, digamos, una competencia, por decir algo, en algunas labores que se pueden presentar a nivel administrativo, en donde la oportunidad de las citas no es la mejor, en donde se dilatan procedimientos, o inclusive donde se focaliza la potestad pues que se tiene de dar las incapacidades, se focaliza pues en ese como labor que tiene en los profesionales de poder emitir una incapacidad allí y no conocer lo que se está trabajando afuera, lo que se está haciendo, el alcance que tiene la ARL sobre la emisión de las recomendaciones laborales, o sobre el seguimiento que se tiene del caso, o sobre los esfuerzos que está haciendo la empresa también para generar posibilidades ocupacionales para la persona que ha tenido ese evento. Ahora también menciona en el artículo 6 la responsabilidad de empleadores y contratantes. Entonces, le trae esa labor muy específica a las empresas. Mire, hay que gestionar el programa. ¿Y el programa cómo se gestiona? Dejándolo visible, así como usted está documentando tantos aspectos en el sistema de gestión bajo el cumplimiento de la resolución de la 0312, o de toda la normativa que aplica para el sector económico de su empresa, pues mire, incluya también dentro de su programa un programa de rehabilitación que vaya en línea con lo que le dice la ARL y en línea con lo que dice el Ministerio del Trabajo. Garantice la participación de los trabajadores. Como les decía, no es decisión unilateral. Eso es tripartito más bien. Y en ese tripartito llamemos a la empresa, llamemos al trabajador y llamemos a la ARL. De manera conjunta, esos resultados son más efectivos. Informar al asegurador el cumplimiento de los compromisos generados. Entonces, aquí es importante esa comunicación de las empresas. A veces las ARLs envían las recomendaciones, los estudios, se les está dando el lineamiento, pero no reciben la retroalimentación por parte de las empresas. Entonces, puede ser difícil que se esté articulado y se estén haciendo acciones que realmente puedan integrar el futuro de ese trabajador hacia una mejor calidad de vida, hacia una mejor oportunidad de desempeño y de trabajo, y hacia unos mejores resultados de ese proceso de rehabilitación integral. Hacer seguimiento a los eventos de salud de los trabajadores, articulando el componente de rehabilitación integral a los sistemas de vigilancia epidemiológicos. Entonces, lo que les decía, entonces, no nos quedamos solo en la fase de atención. La rehabilitación, y aquí como característica de los programas, dice que tiene una duración limitada, que tiene unos objetivos definidos. Entonces, no porque presente el síndrome de túnel del carpo, toda la vida vamos a tener ese diagnóstico presente en la salud del trabajador, porque se ha tenido un tratamiento, una evolución, unas indicaciones, en donde ya lo que queda es una secuela posiblemente, si es que no se ha podido resolver. Y tiene que entrar los sistemas de vigilancia epidemiológicos osteomusculares en este caso, para que a través de las pausas saludables, a través de toda esa parte de ergonomía, de higiene postural, de las modificaciones en los sistemas, de la interacción, de las interfaces, del contacto de la persona, ocupación y ambiente, se puedan hacer esos controles que hacen parte de las actividades de la promoción de la salud y de la prevención de enfermedades y accidentes. Entonces, miren cómo ya esto nos habla de que no estamos
teniendo una visión de separación y de que todas estas personas quedan siempre focalizadas en la enfermedad, sino que estoy devolviendo personas en una situación, con una condición de salud que se integra nuevamente con las personas que todavía están sanas y que de allí nacen estos programas de promoción y prevención para cobijarlos, para darles una cobertura a todos. Olga, nos queda un minutico, qué pena contigo. Ok, gracias. Vale, a ti. Finalmente, aportar cargos y funciones que realiza el trabajador para realizar recomendaciones más puntuales. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Las empresas que nos dicen, no tengo dónde ubicarlo, yo lo contraté para una cosa, pero no hay posibilidad de ubicarlo en otro lado porque estoy perdiendo. No, lo sentimos, aplicamos artículo 4 y artículo 8, ley 776 del 2002. Se tienen que dar posibilidades de trabajo, no lo hagan solos. Busquen la asesoría de la ARL, que es quien tiene la responsabilidad de asesorarlos, dar todos los lineamientos a partir de los estudios, pero ustedes son los que dan la información de los cargos. Consideraciones de los trabajadores, y esto va en línea con lo que la norma habla más adelante de ese derecho que se tiene para poder hacer seguimiento al abuso de las condiciones y de los derechos en muchos casos de los trabajadores, pero el trabajador se compromete, es el principal actor del sistema y es responsable de su autocuidado, de asistir a las capacitaciones, a las asesorías, de utilizar las incapacidades temporales y recomendaciones médicas solamente en beneficio de su recuperación, de comprometerse con esas actividades, de participar cuando la empresa lo llama, de participar cuando la ARL lo cita, de evolucionar de acuerdo a ese pronóstico que se está estableciendo en su proceso. De aquí en adelante, las responsabilidades del Ministerio del Trabajo pues tienen que ver con todo lo que es la vigilancia y control. Y para el estudio como tal de la norma, ustedes van a encontrar cuando se explore en la norma pues unas definiciones. ¿Por qué? Porque hay muchos componentes técnicos. Para eso, apóyense de quién, de los que han aportado al conocimiento de estos términos, de esta norma. Son equipos interdisciplinarios donde siempre pues se busca que esté claramente pues el área médica en sus diferentes especialidades, que existan los terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, psicólogos, equipo interdisciplinario que se extiende inclusive a los diseñadores industriales, a los ingenieros industriales, al personal de seguridad y salud en el trabajo, para poder aplicar realmente todo lo que la norma habla. En las situaciones de abuso del derecho ya tiene que ver con situaciones puntuales en donde también se aplica, por ejemplo, el artículo 17 de la ley 776 del 2002, que es la suspensión del pago de incapacidades cuando no hay adherencia a los planes de tratamiento, y también cuando se presenta alguna de estas situaciones con los trabajadores, poderlo informar al Ministerio del Trabajo y se constituye como una justa causa de retiro por no adherencia a los tratamientos. Finalmente viene todo el anexo técnico y la parte de inspección, vigilancia y control. Esta es en la parte ya sancionatoria y finalmente los dejo con esta frase: si crees en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. De Wayne Dyer, gracias. Esta es una foto de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional desde donde los saludamos. Muchas gracias por participar. Si tienen preguntas, dudas o inquietudes, con mucho gusto vamos a mirar. Voy a salir un momento de la presentación. Tan bella. Bueno, pues muchas gracias, mi querida Olga Beatriz, de verdad, por tu participación. Seguros, la Equidad y Universidad Nacional también presentes en el Congreso y pues teniendo esta información tan importante de los temas de rehabilitación y reincorporación laboral en el marco de la legislación nacional vigente. Gracias por darnos esas herramientas. Aquí vamos a hacerte una pregunta por efectos tiempo. Ayúdanos, porfa, aquí a responder esta pregunta que nos hicieron. Mira, el nombre de la persona que hace la disertación, la pregunta es Catherine Peña. Ella dice, tengo el caso en mi empresa de una señora que lleva más de tantos años incapacitada, no nos dice los años, por enfermedad general, pero mi duda es, ella aún en 2022 sigue en incapacidad y ya fue calificada por todas las juntas, pero ella ingresaría a ese programa de rehabilitación. Gracias por la pregunta. Es
algo que no pudo resolver la resolución 3050, porque la intención de la norma cuando el grupo de trabajo que estuvimos a cargo, digamos, apoyando esta labor, era que la rehabilitación integral realmente fuera integral dentro del Sistema General de Seguridad Social, es decir, que tuviera una cobertura tanto para eventos comunes como laborales. Un trabajador no solo se enferma de temas de eventos laborales, también puede tener eventos comunes y eso se queda sin cobertura porque las EPS no se les ha dado la responsabilidad, como sí se le dio a las ARLs, para ejecutar este programa. La respuesta es en cabeza de quién está la responsabilidad en este momento porque se convierte en un tema de ausentismo y un tema crítico para las empresas. Es mientras no salga una reglamentación diferente que vincule a las EPS, a la empresa le toca echarse la mano al bolsillo para poder quizás aplicar de estos procedimientos. Es lo mismo. Apóyese en un profesional, en un terapeuta ocupacional que pueda realizar unos estudios como los que estamos diciendo para que le aporte a su médico laboral y puedan sacar unas recomendaciones efectivas que apliquen el sistema, pero a cargo de quién está, de la empresa. La EPS quizás le presta la parte asistencial como máximo y eso con muchas dificultades debemos reconocerlo. Perfecto. Oiga, Beatriz, muchísimas gracias. Hay más comentarios de los asistentes. Ya por efectos tiempo, las preguntas no las podemos hacer en vivo. Sin embargo, asistentes, si ustedes desean que conozcamos sus preguntas, escríbanos a comercial@sogrisel.com y con todo gusto se les enviamos a la conferencista experta de clase mundial, Bogotá, Colombia, Equidad Seguros presente, Universidad Nacional presente. Buenos comentarios, excelente la presentación. Muchas gracias, Olga Beatriz, a ti, también a Mónica López de la Equidad por participar en este evento, por hacer esto también realidad. Muchas gracias. Un fuerte abrazo desde acá y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Feliz día. A ti, muchas gracias. Súper, oiga, Beatriz, gracias, Seguros La Equidad. Mónica López también, muchas gracias por participar en el evento.